La ley es amor, fraternidad, valores. La ley es amor como ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Amados los unos a los otros como os ama a Dios. Amor como amor al saber, amor a la sabiduría. El amor a saber es el amor a la sabiduría, el amor a la verdad. La fraternidad es el derecho humano número uno, es el deber universal, es la base del comportamiento humano, es la garantía de existencia de seres humanos. Y las constituciones políticas son una colección de valores. Venezuela y Estados Unidos hablan de libertad, Colombia habla de solidaridad, de trabajo, habla de respeto, otros hablan de tolerancia. Toda constitución política es una colección de valores básicos, universales, axiológicos, morales, éticos. La personalidad se constituye por creencias y valores y funda en motivaciones y emociones. Cuando falta la ley, cuando falta el derecho universal, los derechos humanos, el derecho natural, el derecho constitucional, cuando falta el derecho positivo, todas aquellas formas de derecho orientadas a la práctica, orientadas a lo práctico, a lo fáctico, pues obviamente hay deterioro en lo humano, humano que es adquirido. El hecho de nacer no garantiza la humanidad es adquirida en términos de las relaciones sociales que se inscriben de forma particular en cada individuo. La verdad es elaborada. La verdad es la conformidad entre lo percibido, lo sentido, lo que se experimenta emocionalmente, lo que se piensa y lo que se expresa. Eso es verdad. Es verdad que el Estado colombiano viola de forma sistemática, premeditada y generalizada los derechos humanos, que relativiza los principios y valores y con ello causa cambios en el carácter social, las instancias de valoración y los ordenadores del comportamiento. El Estado colombiano incurre en perversión del verbo y de ese modo genera desorientación, caos y violencia, corrupción política, deslegitimación del Estado, incredulidad y baja confianza o desconfianza en el Estado. Tienen ingobernabilidad e impotencia. Actúan de forma obsesiva, irracional. Por ejemplo, yo no gozo que ellos se comuniquen conmigo violando la acción comunicativa, donde se reconoce la acción de hablantes y oyentes, donde se supone que lo que dicen es lo que es, lo que tienen en el corazón, lo que tienen en la mente. El Estado colombiano no solo me viola, abusa, maltrata, roba, calumnia, tortura, suprime mi personalidad jurídica, atenta contra mi derecho a la vida. Yo he sido amenazado de muerte varias veces por Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras, es una amenaza contra mi integridad, sus actos atentan contra la humanidad. Juan Manuel Santos ha desconocido su deber, ha rasgado su investidura, ha abusado de su investidura. El rey Daca la capa y ha omitido las leyes, los derechos humanos, la constitución política, las formas de derecho positivo. Como dijimos, la fraternidad es el fundamento del comportamiento humano, de la existencia humana. Las redes sociales responden a ese artículo 1, a ese principio básico universal que es el amor, la fraternidad, los valores. Las redes se basan en el hecho natural vínculo, confianza, seguridad, calor humano, potencial de bondad humana y en establecer relaciones por esta vía electrónica. Las redes sociales responden a la necesidad de dar comunicación entre comunidades, de establecer relaciones entre grupos y de ese modo construir lo humano mejor. Lo humano se construye en torno al lenguaje y la cultura, donde el otro es el instituyente y el papel de la mujer es estructurante y fundante. Al fin y al cabo, el grupo es la unión de dos o más individuos y el primer grupo es la unión madre e hijo. Las redes sociales aportan al diagnóstico.
en especial al psiquiátrico. A los médicos les dicen matasanos, a los psiquiatras se les puede decir asesinos. Tegretol, Epamin, y enfermedades inventadas que supuestamente tienen los niños y drogas para niños, antidepresivos que generan fallas cardíacas y aumento en el consumo de tabaco, risperidona que correlaciona con el derrame cerebral y los problemas en la presión ortostática, y muchos más medicamentos y hechos en la historia de la psiquiatría que los deja como unos asesinos. Y es que el racionalismo atenta contra lo humano. El ser humano no es pura razón. La razón pura no es la única razón. Tenemos creatividad, espontaneidad, emocionalidad. Y lo humano se adquiere. Depende de la vigencia de la ley. El Estado colombiano colabora con el robo a mis derechos de autor y propiedad intelectual por las redes sociales, YouTube, varios descubrimientos, inventos, innovaciones, creaciones, etcétera. Y hasta el momento insiste en violar mis derechos, robarme y asesinarme. Negar el derecho al reconocimiento de un sujeto es asesinarlo. Nadie tolera estados prolongados de soledad porque entra en deterioro físico y psicológico. Al fin y al cabo dependemos del lenguaje y la cultura, de la naturalidad, del derecho, del vínculo, del respeto a la diferencia, de la libre asociación. El Estado colombiano atenta contra mí quitándome mi dinero, el dinero al que tengo derecho por pensar, por expresarme, por moverme, por necesitar reposo, descanso, recreación, asilo, residencia. Y todo eso lo comprenden los derechos humanos. Los derechos humanos son un hecho natural. Este video lo grabo con la esperanza de que alguien lo vea. Yo lo envío por YouTube, intento a través de Twitter que llegue a presidencia, a fiscalía, a policía, a CIDH, a ver si ustedes entienden la gravedad de lo que me ocurre. Tolerar que a mí me ocurra esto, que violen mis derechos humanos, que me sometan a aislamiento, a ignominia, a desplazamiento, a confiscación, a negarme mi personalidad jurídica y la posibilidad de hablar, es crimen de lesa humanidad. Crimen de lesa humanidad que involucra precisamente la violencia sexual, el desplazamiento, la expropiación, la confiscación indebida y la matanza, la masacre, el asesinato, el genocidio, la ejecución extrajudicial. Son muchas víctimas de violencia sexual en Colombia. Yo soy una de ellas. Álvaro Uribe Vélez es uno de los protagonistas de violencia contra mí. También Germán Vargas Lleras y otros personajes de la política nacional. Ruego a Dios justicia. Dios es amor. Dios es fraternidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Todas las cosas. Siempre estamos solos en el universo, rodeados de todas las cosas. Dios es Espíritu Santo. Yo bendigo a esa gente, la perdono y lo que quiero es justicia. Perdonar no es ser indulgente con el mal, con el pecado, con el escándalo, con el oprobio, la ofensa, la herida. Perdonar es reconocer los hechos. Perdonar es declarar inocente. Perdonar es delito deuda que toque al que remite. Y yo no he cometido delito, ni con mi conducta sexual, ni por tener un transmisor en el cuerpo, ni por pensar o hablar. Yo no he cometido delito. No he dejado de cumplir con mi trabajo, con el deber, el derecho y la libertad del trabajo. Ruego a Dios justicia, los bendigo, los perdono y deseo el bien, justicia.